que algunos insectos caminan sobre la superficie de un lago, pero uno se hunde si intenta caminar sobre agua? ¿Y por qué en invierno los lagos se congelan de arriba hacia abajo? La respuesta es la polaridad. El agua es una molécula sencilla compuesta de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Sin embargo, es esencial para la vida. De hecho, el agua conforma aproximadamente el 60% del peso de un ser humano adulto. La polaridad entre las moléculas de agua le da a esta sustancia común las propiedades que la hacen única y vital. La polaridad se refiere a la distribución inequitativa de electrones dentro de una molécula. Para el agua, la unión entre el átomo de oxígeno y los de hidrógeno en una misma molécula es un tira y afloja entre un fornido jugador de fútbol y un niñito. El oxígeno es un átomo más grande con más protones en su núcleo que el hidrógeno. Estas cargas positivas son como la fuerza de una persona. Pueden atraer a los electrones cargados negativamente en el enlace, así como alguien fuerte derrota al más débil en un tira y afloja. El oxígeno puede atraer más electrones de los que le corresponden. Como el hidrógeno es más pequeño y tiene menos fuerza o menos protones, atrae menos electrones de lo que le corresponde. El oxígeno en el agua se comporta como negativo y los hidrógenos se comportan como positivos. Los enlaces en una molécula de agua se llaman uniones covalentes polares. Covalente significa que los electrones se comparten, pero polar significa que estos electrones no se comparten equitativamente. En el agua, el oxígeno actúa como negativo y los hidrógenos actúan como positivos. Como los opuestos se atraen, el oxígeno es atraído por los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua vecinas. Un tipo especial de enlace se forma entre las moléculas de agua y se conoce como un puente de hidrógeno. Estos no se dan únicamente en agua. Se pueden formar entre una molécula de agua y otras sustancias polares o iónicas. La capacidad de autoadherencia del agua se llama cohesión y la capacidad de adherirse a otras sustancias se llama adhesión. Ahora, volvamos a las preguntas iniciales. Primero, ¿por qué hay insectos que caminan sobre el agua? Tensión superficial debida a los puentes de hidrógeno crea una película con la resistencia suficiente para que insectos muy livianos caminen sobre el agua. Nosotros no podemos hacerlo porque los enlaces no son tan fuertes. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Para la mayoría de las sustancias, el estado sólido es más denso que el líquido. Pero no es el caso del agua. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas de agua más alejadas en el hielo que en el agua. Mientras más alejadas estén las moléculas, menos denso es el sólido. El hielo es cerca del 9% menos denso que el agua, por eso flota en la superficie. Es por esto que los lagos se congelan de arriba hacia abajo y la vida acuática sobrevive a los inviernos. La polaridad de las moléculas de agua y los puentes de hidrógeno que se forman le dan al agua sus propiedades únicas. La razón de que el agua sea tan especial desde el interior de tus células hasta los océanos es sencillamente que es una molécula polar. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.